Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está este espíritu ahora? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién vino a hablar? Dios. Ey, porque este evangelio no es mío, sino del que me envió. De Dios. Por eso es muy importante reconocer a nuestro único Salvador, Cristo bendito, como nuestro pastor. ¿Cómo qué? Nuestro pastor. Nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Cristo. No puede haber otro. Mira, maldito el hombre que cree en otro hombre. Por eso la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. Y a él es que tenemos que obedecer, no a mí. El Señor decía de los fariseos y saduceos, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Por lo menos diciendo, haciendo lo que ellos decían, entonces por lo menos trataban de honrar un poco a Dios. ¿Ven? Pero no haciendo lo que ellos hacían. Porque haciendo lo que ellos hacían terminaron matando aún al Señor y a los profetas. ¿Ven? Entonces muy importante que nosotros los ministros competentes de Dios le hagamos entender a las personas que el único Salvador es Cristo. Y que donde tú no llegas, Cristo sí. ¿Dónde está Cristo? En vosotros. En vosotros. Mira, hoy vamos a hablar de seguimos la verdad. La verdad hay que seguirla. Pero ¿qué es la verdad? Ya la hemos oído en otras oportunidades. La verdad es Cristo. El testimonio que dieron los apóstoles de lo que los profetas habían dicho y que se había cumplido. Y el testimonio que da el amado apóstol Pablo, que Cristo resucitó de entre los muertos y se le apareció a él. Y cuando le alumbró a él y a los que con él andaban, ahí nos alumbró también a nosotros. Como está escrito en segunda a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6. ¿Qué dice? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, Ah, Padre. porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen, Que mandó que de las tinieblas. que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Fíjate, ¿quién es aquel que dijo en Génesis capítulo 1, versículo 3? Hágase la luz. Dios. Y ese que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha hecho que hoy resplandezca en nuestros corazones, o sea, que se haga la luz en nuestros corazones, que éramos tinieblas, a causa del resplandor de Cristo, que ahora mora En vosotros. en vosotros. Fíjate, el apóstol Pablo, ¿quién es el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo es el Moisés de los gentiles. El apóstol Pablo que Dios envió, manda y enseña que no enseñemos diferentes doctrinas. Entonces cuando nosotros agarramos por aquí a Pedro, Santiago, Juan, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y agarramos a Judas y agarramos y lo mezclamos también con lo que está diciendo Pablo, entonces de ahí viene este arroz con mango que ha ocurrido. ¿Me entiendes? Tenemos que empezar a discernir, porque Dios conoce los corazones del hombre. Sí, así está escrito, que Dios conoce los corazones del hombre. Pero también está escrito que el hombre escudriña aún lo profundo de Dios. Y ciertamente que mis pensamientos humanos no son los pensamientos de Dios. Pero así como yo tengo pensamientos humanos, también tengo pensamientos espirituales. Y cuando nosotros escudriñamos aún lo profundo de Dios, conocemos los misterios de Dios.
Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. A conocer a Dios. Porque tú no puedes decir que eres amigo de alguien si no lo conoces. Si en verdad eres amigo de alguien, es porque conoces a ese alguien. Y conoces sus virtudes, conoces todo lo que representa esa persona para ti. Conoces a esa persona. De la misma manera, si somos amigos de Dios, tenemos que tener la fe, la certeza de que existe, por qué existe y cómo es. Así que para nosotros conocer a Dios, tenemos que escudriñar aún lo profundo de Dios. Mira cómo dice 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 17. ¿Me lo puede leer ahí la bendecida? Ley. 3 al 17. Ajá. Primero a Timoteo, capítulo 1, 3 al 17. ¿Qué dice? A ver en el 3. ¿Qué dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ahí está bien, ahí está viendo lo que está Pero esa es la leyendo. primera. Primera Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñasen diferentes doctrinas. No, que mandase a algunos que no, Que no enseñasen diferentes ajá, doctrinas. que no enseñen diferentes doctrinas. Pablo le está diciendo a Timoteo que no enseñen diferentes doctrinas. O sea que era muy importante para Pablo que nosotros comprendamos que podía venir Pedro, Santiago y Juan enseñándonos la doctrina de la circuncisión. Pero Pablo le decía a Timoteo, ve que no es la doctrina de la circuncisión, sino de la incircuncisión, la que nosotros debemos de enseñar. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea que no podía o no debía estar mezclada con la levadura de los fariseos, la cual nosotros ya conocemos que la levadura es la enseñanza de los fariseos y saduceos, que mezclada con la gracia convierte la gracia en ley. Entonces dice en el 4, ni presten atención a fábulas ni genealogías sin término, que engendran discusión en vez de promover el plan de Dios basado en la fe. ¿Cómo lo dice esa? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Ajá. Entonces el amado apóstol Pablo nos está encargando de que nosotros no enseñemos una doctrina diferente a la que Él nos enseña de parte de Dios. Entonces dice en el 5, ¿qué dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Lea de una vez el 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, Pablo, el apóstol de gracia, dice, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Es qué? El amor. Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Nosotros no podemos poner la fe en Cristo resucitado y predicar el evangelio de Cristo de Nazaret. Estas son doctrinas totalmente diferentes. En el Cristo de Nazaret había el vocabulario de diablo y de demonio. En el Cristo resucitado, ¿verdad?
empieza la doctrina del amor, la piedad y las buenas cosas. ¿Puede estar el diablo donde está Dios? En ninguna manera. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que poner a nuestra mente a la imagen y semejanza de Cristo, que es la imagen de Dios. Y así, de esa manera, nosotros entonces somos imitadores de Dios como hijos amados. Pero mientras tengamos un vocabulario según la tierra y no según el espíritu, porque para el terrenal todo es injusto, pero para el espiritual todo está perfecto. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso el Señor nos dice y nos enseña: por su fruto los conoceréis. Muy importante lo que sale por nuestra boca, porque eso es lo que va a definir nuestra, diferenciar, definir nuestra posición. ¿Ven? Fíjate, por haberse desviado de esta línea, dice el amado apóstol Pablo, algunos se volvieron a vanas palabrerías y discusiones interminables. Quieren ser maestros de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Mira, sí, porque reprendo al diablo y porque saco demonios y porque son pecadores, sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Dice, la ley condena solo al desobediente, porque la ley se hizo para el desobediente. Entonces, si usted está bajo la gracia, es porque usted está obedeciendo los 11 mandamientos de Dios. Los 10 que Dios escribió y el que dio Cristo en los días de su carne. ¿Cuál fue el que dio Cristo en los días de su carne? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mira cómo dice el 8. Sin embargo, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Pero ¿quién la puede utilizar legítimamente? Nadie. Porque por eso vino Cristo, para cumplir el pacto de la ley. Sino para qué lo iba a mandar Dios. Ahora bien, sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos, a los irreverentes, a los profanos, a los parricidas, a los matricidas, a los homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y perjuros, a todo el que se opone, oído, muy importante esta parte, a todo el que se opone a esta sana doctrina. Para ello es la ley. Si usted está bajo la gracia, no puede estar en la ley. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me fue a mí encomendado. ¿Dice quién? Pablo. O sea que Pablo trae el evangelio de la gracia y los discípulos se quedaron en el evangelio de la ley porque se metieron con la doctrina de los fariseos y ahí se quedaron. Aun cuando el Señor les envió a Pablo y cuando Pablo habló con ellos por 14, 15 días habló con Pedro y todavía le dieron la diestra a Pablo para que fueran los gentiles como si hubieran comprendido la verdad. Y hoy vemos que no fue así, porque si no Pablo no le reclamara a Pedro diciéndole en Gálatas capítulo 2 versículo 11, hipócrita, porque eres de condenar, porque no estás conforme a la verdad del evangelio. Decir una pregunta. Dígame. Yo saco como en conclusión que Dios fue como muy precavido, ¿no? en ese aspecto de presentarse a Pablo, porque creo que ya de antemano sabía que esos 12 discípulos, que aunque estuvieron con Jesús, ellos tratarían como de cada quien hacer su protagonismo. Yo voy a decir esto porque es lo que yo vi
Y yo voy a agregar algo para mí, para yo ser importante también, ¿no? Entonces ya tal vez Dios, previniendo esta cuestión, es que nos trae a Pablo. Y entonces Pablo nos dice lo que en verdad le revela a Dios directamente a él. Y por eso es que las cartas, en este caso a Timoteo ahorita que acabo de escuchar, que le dice que no se desvíen del camino y que no se busquen otra doctrina, precisamente por eso. Entonces, ¿qué nos conlleva también? Entiendo también de que nosotros ahora más que nunca tenemos que ser precavidos de lo que vamos a escuchar de lo que estamos hablando en estos días. De que si yo lleno a un pastor, a un cura, una cuestión que está hablando muy bonito, pero que yo tengo que escudriñarlo a él, en ese caso, no buscarle falla, sino saber una cosa que ya yo estoy comprendiendo por acá, pero que están diciendo otra cosa, y eso no es lo que está, entonces ya voy a agarrar la recta por donde Amén, lo recibo. Bueno, fíjate, ¿no? que importante es que nosotros le explicamos al mundo, hey, lo estamos entendiendo, lo que el Señor, el mensaje que el Señor nos envió. Porque se trata precisamente de eso, ordenar, acomodar, lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Porque si no, el Señor no hubiera dicho los días de su carne, venía a mi derecha, bendito de mi Padre, dirá el rey en aquel tiempo. Y venía a mi izquierda, maldito de mi Padre. Entonces la gente de una vez cuando dice maldito, dice, no, está hablando del ladrón, el homosexual, la prostituta. No. Está hablando de los que están bajo la ley. Porque según Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 10, en el 9 están los benditos de Dios y en el 10 están los malditos de Dios. Los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Ven? Entonces, estar bajo la ley, ellos creen, o sea, por eso Pablo le dice, sin entender de lo que hablan ni de lo que afirman. Ellos dicen ser levitas y por lo tanto cobran el diezmo, por decirte una de las cosas, ¿no? Pero resulta que el que cobra el diezmo tiene que llevarle los diezmos a los levitas. Y los levitas, que son los únicos que tienen derecho de mandamiento de Dios de cobrar los diezmos, tienen todavía que darle al sacerdocio de Aarón el 10% de esos diezmos. Si esto no se lleva de esta manera, estarían robando a Dios. Por eso Pablo viene a aclarar esta cosa, que Cristo fue el fin de esas cosas. Porque habiendo un nuevo sacerdocio, es bueno que haya cambio de ley. Y como hay un cambio de ley, ahora en la ley de la gracia del Señor, porque la gracia también es una ley, por lo menos, si el mandamiento dice ama a tu prójimo como a ti mismo, te lo está diciendo como ley, pero no lo vemos como ley, sino como misericordia. Pues el Señor mismo decía, misericordia quiere, por Osea, el profeta, misericordia quiere no sacrificio, o sea que tenemos que hacerlo. Aunque es un sacrificio, lo hacemos por amor. Entonces ya no sería por sacrificio, porque se está haciendo por amor. Es importante lo que el bendecido está aclarando. Él está entendiendo que es muy, pero muy importante que nosotros acomodemos lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Y de ahí viene la posición y la condición de los benditos y los malditos de Dios. Es Pablo que nos está enseñando por el Espíritu Santo de Dios que está en él estas cosas y que nos lo dejó su legado para que nosotros obedezcamos a esa fe. Continúo entonces acá en 1 Timoteo capítulo 1, vamos por el 10. Por el 2. ¿Por el qué? 11. Por el 2. Doy gracias al que me fortaleció, dice el amado apóstol Pablo, a Cristo nuestro Señor, que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. Fíjate, Pablo dice, ¿no? Habiendo sido yo antes perseguidor, injuriador, o sea que habiendo yo estado antes en la ley, fui recibido en la gracia, ¿ves? Por su misericordia, porque lo hice
por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Señor nuestro. Palabra fiel. Oído, este pedacito es importante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para qué vino Cristo? Para salvar a los pecadores. De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Si Pablo es el primero, yo soy el segundo. ¿Entiendes? Y Pablo me demuestra a mí que Cristo, en su enseñanza, que Cristo vino al mundo para ser crucificado como cordero al matadero por el perdón de pecado una vez y para siempre. O sea, que Él a mí me limpió, me redimió de mi vida anterior para darme una nueva vida en Cristo, la cual está bajo la gracia, mientras que aquella estaba bajo la ley, porque la ley era para aquel hombre, no para el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿debiéramos de ser agradecidos con Dios? ¿Sí o no? Porque ciertamente cuando hicimos todas las cosas que hicimos, aunque fue por ignorancia en incredulidad, la hicimos. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros cuando nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en el cual estamos hoy nosotros. Entonces dice, por eso fui tratado con misericordia, para que yo fuera el primero en Cristo, o en quien Cristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo es el ejemplo para que creamos en Cristo para vida eterna. ¿Puede uno estar en Cristo e irse para un infierno? Entonces, ¿por qué en estas congregaciones siempre están hablando del infierno, o de pecado, de justicia y de juicio, si dicen que Cristo está ahí? ¿No será que no está Cristo sino Moisés? Porque están bajo la ley, mientras que aquí estamos bajo la divina gracia del Señor. A la Padre. Por tanto, el Rey de los siglos, al inmortal, invisible, ¿es visible o invisible? Y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira cómo está escrito en Hebreos, capítulo 13, versículo 9. El amado apóstol Pablo hace énfasis que no nos debemos dejar de llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mira, doctrinas diversas y extrañas. Tenemos muchas. Católica, apostólica y romana. Es diversa porque no es conforme a la verdad de Dios. Éxodo 20 del 1 al 5, Salmo 115 del 1 al 8, Romanos capítulo 1, 18 al 28, nos dice que no debemos de adorar imágenes y que Dios no se olvidará de la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y dice que el castigo a adorar imágenes es que Dios hace que las generaciones traigan homosexuales, prostitutas y todo este tipo de personas que deshonran a los padres. ¿Es la verdad o no es la verdad? Amén. Entonces Dios dice que a causa de poner su propia concupiscencia y adorar a las criaturas antes que a Dios, los entrega a la inmundicia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Así está escrito en Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Es Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 13, versículo 9, mira cómo dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Pentecostés. Cuando tú entras en Pentecostés, te hablan más del diablo que de Dios.
¿O no es así? ¿Estaré yo equivocado? Bendecido José. Si nosotros nos vamos a testigos de Jehová, ninguno se salvan sino ellos. Y no hay poder para que seamos salvos. Solamente 144,000. Y ya hay más de 144,000 en los testigos de Jehová. Están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Entonces dice Pablo, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es bueno afirmar el corazón en la gracia. Afirmar el corazón en esta gracia es buena. Dígame aquí dónde están los pecadores. ¿Hay algún pecador aquí? ¿No? Aquí no hay pecadores. Porque en ellos sí, porque están bajo la ley. Pero cuando estamos bajo la gracia, no hay pecadores. Porque no vemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Por eso el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 16, 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 20, aclara y dice, si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Por eso a nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, no lo vemos según la carne. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ahora Cristo está en vosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, no nos estamos viendo según la carne, sino según el Espíritu. Cristo no le tomaba en cuenta, mucho menos tenemos que hacer. Por eso, si Dios no toma en cuenta el pecado de los hombres, nosotros menos. Pues está escrito en Mateo 7:1 que por lo que condenamos a nuestros hermanos, nos condenamos a nosotros mismos. Porque Dios nos pone después la misma prueba a nosotros que condenamos. Pero si nosotros perdonamos, entonces ya lo que nosotros perdonamos, Cristo ya lo perdonó. ¿Cuándo? En el lecho de su muerte. Porque nos santificó. ¿Sí comprendemos? Amén, lo recibo. Ahora pregunto, ¿hay aquí algún pecador? No, en ninguna manera. Porque Cristo perdonó nuestros pecados. Y nosotros por agradecimiento desde ahora nos portamos menos mal. ¿Ve? Ahora, que la carnita siempre quiere echar la burra para el monte. Para eso está tu Espíritu Santo en ti. Para corregirte, redarguirte. Pues está escrito en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura está inspirada por Dios y tiene una utilidad. Es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. A fin, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es lo que Dios está haciendo hoy con vosotros. Por eso, muy importante, lo que Pablo nos habla en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 9, que es lo que estamos leyendo. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es bueno afirmar el corazón con la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Como está escrito en Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Mira cómo dice.
Romanos capítulo 1, del 1 al 5. Pablo. ¿Quién? Pablo, Siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan dice Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. Pablo dice, este es el Evangelio de Dios. No es según Pablo, es el Evangelio de Dios, que le encomendó a Pablo para las naciones. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mira cómo dice Dios, que él había prometido, ¿quién es él? Dios. Antes por medio de su profeta en las santas escrituras, en las sagradas escrituras. Para mí, las escrituras, o sea, todas las escrituras, como son inspiradas por Dios y escritas por el hombre, no son santas, son sagradas. ¿Ok? Hay una diferencia. Son sagradas, no son santas. En las escrituras hay traición, hay maldad, hay malos ejemplos. Por eso las escrituras no son santas, sino sagradas, son sagradas. Porque a través de ellas nosotros mantenemos la esperanza. A través de ellas también hemos conocido el mal y el bien. ¿Okay? Entonces dice que él había prometido antes por medio de su profeta en las Sagradas Escrituras acerca de su hijo, que según la carne era del linaje de David. Pues recordemos que tanto José como María son linaje de David, porque son de la tribu de Judá. Quien fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, nuestro Señor Cristo bendito. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado. Mira que ustedes quieren apóstol, sí. Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Y es puesto por los hombres? No, en ninguna manera. Dios lo escogió y Ananías, un hombre piadoso según la ley, dio testimonio que Pablo había sido escogido por el mismo Dios para traer el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones, aún a los hijos de Israel. Entonces dice, por medio de él recibimos la gracia, por medio de Cristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe por amor de su nombre en todas las naciones. ¿Por quién recibimos esta gracia? Por Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Ve? Por medio. ¿Cuál es el medio? Yo creo que fue verdad que hubo un hombre que entregó su vida por el pecado del mundo y que a nosotros también nos llegó la salvación para que no llegara la ley a los gentiles. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Entonces, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Esta fe hay que obedecerla. ¿Eh? ¿Cuál es la fe? Bueno, lo que nos está enseñando hoy Pablo, a no enseñar diferentes doctrinas. Lo que dice Pablo es lo que nosotros vamos a cargar y es lo que nosotros vamos a llevar. No está entre la doctrina de Pablo hablar de pecado, justicia y juicio. No, nosotros no vamos a hablar de pecado, justicia y juicio. Vamos a aclarar que el pecado fue quitado. Que la justicia de Dios es que Él dijo, me voy y no me veréis más. Y mucha gente está ahorita por la falsa doctrina esperando que Cristo venga.
La pregunta es, ¿está Dios en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga? Amén. Está escrito en el Salmo 82, del 1 al 6. Está escrito que donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estaré. Entonces, ¿está o no está Dios aquí? Amén. Y no dijo el Señor, aún en el Evangelio de Tomás, por allá lo oí también, pero en el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo dice. Porque el reino de los cielos no está fuera de vosotros, sino entre vosotros, dentro de ustedes. Ciertamente Dios, como tiene el poder del Creador, está en todo lugar y en todas partes. En el cielo, en los cielos y en la tierra. Pero será cierto que dice que el enemigo de Dios Jesús está de ataque en la tierra Ajá. y el 2013. Amén, así es. Bueno, y en el ese te 2013, presenta en distintas formas. en muchas formas. Y Dice del tanto que 2000, tú lo vas a tener a él, ya sabrás lo que te dice. Por eso hay que tener mucho en cuidado. cada uno de vosotros se Cuidado. manifiesta. Se manifiesta. No Porque se yo manifiesta. sí lo he sentido que Amén. Mira, te da abrazo, yo visualizo. te da comida, Después de mi- te da buen trato, te da No amor. entendí ahí, porque me fui por allá, se me voló el día. ¿Qué clase? ¿Dónde te quedas? Ahí él me da qué. Él se manifiesta en vosotros, porque mora en cada uno de vosotros. Por eso soy miembro del cuerpo de Cristo. Te da abrazos, te da comida, te da buen trato, te da enseñanza, te cuida, te protege, te libra del mal, te apoya, te ayuda. Siempre está con el corazón dispuesto al buen uso. Ey, si ustedes no ven a Dios ahí, porque Dios es invisible, ¿qué rostro le podemos nosotros dibujar a Dios? ¿Ah? No le podemos poner un rostro. En la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta de muchas formas. Amén. ¿Eh? Ahí un hombre estaba hablando, oí ayer, y le decía a un cura, pero bueno, como los curas le falta mucho conocimiento espiritual, tienen conocimiento terrenal, pero espiritual no lo tienen. Él le decía, mira, Dios es blanco, ¿por qué ustedes dicen que Dios es blanco? Entonces el cura le dice, es evidente, ¿no ven la fotografía? Sí, pero eso no es la verdad, ese es cualquier hombre que está dibujado ahí, que tiene ojos azules, en otra parte hay una fotografía con ojos marrones, en otra parte hay una estampita o estatuita y tiene ojos de café o negro. Entonces, no es la verdad. Pero bueno, como el cura ese no sabe lo que nosotros sabemos. Lo cierto es que en Apocalipsis capítulo 1 dice que se le apareció a Juan, el Señor, y tenía el pelo blanco como la lana. Y que sus pies eran tan rojizos como el cobre fundido, como el bronce fundido. Ajá. Y decía que su rostro era resplandeciente como el sol. Entonces, ¿de qué colores? ¿Ah? La multiforme sabiduría, en la multiforme sabiduría de Dios, nosotros entendemos que Dios se manifiesta de muchas formas. Míralo aquí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo allá, míralo allá, míralo ahí, míralo ahí. Dios está con su rostro de muchas formas. Por eso Pablo dice que nosotros en este tiempo íbamos a ver a Dios como mirarlo en un espejo. Porque el asunto es que Dios no es humano para tener este cuerpo humano, sino que Dios es espiritual para que seamos similares. ¿En qué nos parecemos todos nosotros? Somos iguales cuando somos espirituales. Tenemos bondad, mansedumbre, tolerancia, misericordia, todos, absolutamente todos. Hay sicarios que de pronto le dicen a uno, no te mato porque me dais lástima. Y lástima no es misericordia, y la misericordia no es de Dios, no es un fruto del Espíritu. ¿Sí comprendemos? Entonces es muy importante poner la confianza y la fe en Dios
y no en las imágenes creadas por los hombres. Porque ciertamente en esa imagen no hay poder, pero alrededor nuestro hay poder. Y nosotros tenemos que utilizar el poder de la palabra para hacer las cosas que Dios nos manda y no las de los hombres. ¿Eh? Cuando nosotros sintamos que alguien viene a abusar de nosotros, nosotros no le decimos a la persona, vení a abusar de mí. Le decimos a Dios, ¿estará abusando de mí? Como pregunta. Y Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, si está abusando de ti, simplemente lo quita. Lo quita de ahí. Para que no sea piedra de tropiezo. Por eso dice, si tú eres piedra de tropiezo, te sería mejor a ti agarrar, tú mismo buscar una piedra de río, amarrártela en el cuello y lanzarte al fondo del mar, antes de perjudicar a uno de estos mis más pequeños. Somos aquí ministros del Señor. Todos somos ministros del Señor. No, ministro es siervo. No somos sirvientes de Dios. Siervos y siervas de Dios. ¿Lo somos, sí o no? Amén. Entonces venimos fue a servir, no a que nos sirvieran. Pero por agradecimiento, el que es servido por alguien también le sirve. No fue lo que el Señor le enseñó a Pedro, Santiago, Juan y a los discípulos. Les digo, vení que les voy a lavar los pies. ¿Por qué le lavó los pies? Porque los tenían sucios o por enseñarlo a que ellos tenían que hacer lo mismo que él estaba haciendo con ellos. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Si tú no te dejaras lavar de los pies de mí, tú no aprenderías a hacer lo mismo. Entonces le dijo Pedro, lávame todo el cuerpo. Entonces haz tú lo mismo con los demás. Lávale todo el cuerpo. ¿Ven? Y esto es una metáfora. Lo que está diciendo que seamos ayuda idónea. Por eso nos hizo ministros competentes. Y nuestra competencia proviene de Dios, el cual está en vosotros. Que es el bueno, el puro, el honesto, el bondadoso, el misericordioso. No está en eso en cada uno de ustedes. Amén. Porque ciertamente en cada uno de nosotros, por no decir de ustedes, está fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades, lascivia. Pero no estará eso ya en la planta de nuestros pies como deseo y no en la cabeza. Porque el postrer enemigo que será destruido es la carne. Y todas estas carnes no van a un mismo fin. Todos van a ir al Seol. Todas, queramos o no queramos. Porque lo que se siembra no es lo que sale, sino que lo que se siembra vuelve a la tierra de donde salió, y si no muere, no puede salir lo que está dentro de ella, que germina, el cual es el espíritu, el cual es inmortal. ¿Qué le parece esto? ¿No es una maravilla la gracia del Señor? Amén. Por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y las princesas de Dios? Somos hijos del Rey de Reyes. Entonces somos príncipes y princesas. Bueno, los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad, con una moral intachable y con el Espíritu Santo de Dios vivo, brillando aún más que el sol. Yo lo recibo para la gloria del Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, que dio su vida por nosotros y que Dios le resucitó de entre los muertos. Amén, lo recibo. Ángeles, por todos ustedes, los amo, amada. Amén. Gracias y paz.